Marcus me confesó que su secretaria había quedado embarazada por accidente durante un viaje de negocios. Era el 5º año de nuestro matrimonio, y él siempre había querido tener un hijo. Me rogó con lágrimas corriéndole por el rostro. Claire, el bebé ya tiene 7 meses. Por favor, te lo suplico, deja que ella lo tenga. Estoy dispuesto a irme sin nada. Yo asentí, está bien, que lo tenga. Después de todo, Marcus fue quien sembró este jardín de engaños. Marcus y yo habíamos estado casados 5 años sin hijos. Al principio, creía que tener un hijo no podía forzarse, que con una mentalidad relajada llegaría de manera natural. Al inicio, él compartía mi idea. Incluso me consolaba cada vez que había una falsa alarma. Claire, cariño, no hay necesidad de apresurarnos. Las cosas buenas toman tiempo. Nuestro pequeño seguramente solo está esperando el momento perfecto para sorprendernos. En esos momentos me sentía tan agradecida de que él, un hombre que amaba a los niños más que la mayoría, pudiera ser tan comprensivo. Pero en los últimos 2 años, bajo la presión de sus padres, Marcus empezó a quejarse de nuestra falta de hijos. Una vez, sin mi consentimiento, Marcus programó una cita para mí con un ginecólogo muy reconocido. Quería que me hiciera pruebas de fertilidad. Cuando me lo sugirió, no lo podía creer. Perdí la paciencia y me llené de furia. Fue la primera vez desde que nos casamos que me enojé por el tema de tener hijos. Marcus, deberías ser tú quien se haga pruebas primero. El examen de un hombre es mucho más simple que el de una mujer. Si se confirma que estás bien, entonces yo iré a hacerme pruebas. Eso es lo más lógico y lo que nos causaría menos daño a los dos. Apenas terminé de hablar, Marcus se levantó como si lo hubiera insultado gravemente. Contestó con urgencia, ¿cómo podría haber algo malo conmigo? Claire, han pasado 5 años, ¿no puedes pensar en nuestra familia por una vez? Lo único que tienes que hacer es hacerte el chequeo. Si realmente hay un problema, podemos buscar otras formas de concebir. ¿Acaso no quieres tener un hijo, el fruto de nuestro amor? Sus preguntas me dejaron atónita. Lo miré sin poder creerlo, de la acusación al chantaje emocional. Se esforzaba tanto en librarse de toda responsabilidad. Era como si él hubiera sido el único intentando tener un hijo en estos 5 años, mientras yo era la egoísta que no se preocupaba por nuestra familia. En ese momento, por primera vez, el hombre con el que había compartido mi vida tantos años se sintió como un completo extraño. El Marcus gentil, maduro y racional que recordaba parecía haber sido solo una fachada. Sin su máscara, era duro y patético. Al final, rechacé su petición. Después de calmarme, le dije serenamente, si tú te haces pruebas, yo también lo haré. No puedo aceptar esta sospecha tuya. Al oírlo, Marcus levantó las manos en resignación, con la boca torcida y los ojos fríos. Después de esa discusión, Marcus empezó a viajar con frecuencia por negocios. Estaba cada vez menos en casa. Incluso en los pocos momentos en que estábamos juntos, podía sentirlo distante. Cuando compartía historias interesantes, respondía con indiferencia, y cuando le preguntaba por sus problemas en el trabajo, se limitaba a reírse sin decir palabra. Nos convertimos en 2 conocidos atados por el matrimonio, ni siquiera extraños corteses. En ese entonces, creí que se debía a que su carrera lo exigía y que era inevitable que descuidara a la familia por un tiempo, pero luego, un día, noté que cuando Marcus regresó de un viaje de negocios, su dedo estaba desnudo. Se había quitado el anillo de bodas que no se había quitado en 5 años. Yo misma había diseñado ese anillo, desde el primer boceto hasta la versión final. Pasé más de 30 noches en vela, a pesar de ser una diseñadora reconocida. Cuando se trató de mi propio anillo de bodas, era como una estudiante principiante, cada paso lo hice con extremo cuidado. Marcus había estado a mi lado día y noche en aquel entonces, aunque no sabía nada de diseño de joyas, estaba dispuesto a escucharme explicar cada detalle intrincado y su significado especial, así que no podía ser que ignorara cuánto esfuerzo habíamos puesto en ese anillo y cuántas esperanzas de nuestra vida juntos cargaba. En ese momento, reprimí mi decepción y enojo y le pregunté con calma, ¿dónde está tu anillo? Marcus miró su dedo, y después de un momento, dijo como si recién lo recordara, lo dejé en la piscina la última vez y olvidé ponérmelo de nuevo. Observé su rostro sereno en silencio, mientras mi sensación de pérdida crecía. Ya no podía consolarme diciéndome que era solo un periodo inevitable de silencio en el matrimonio o que de verdad lo había olvidado, porque Marcus siempre había sido un hombre muy atento a los detalles, y si un día pasaba por alto un detalle,
significaba que también estaba empezando a pasar por alto a las personas y las cosas detrás de ese detalle. Además, ¿cómo podría un anillo de boda ser un simple detalle en un matrimonio? Decidí entonces buscar una oportunidad para hablar seriamente con él. Quería saber qué había salido mal en nuestra relación para que descuidara así nuestro matrimonio. Pero nunca tuve esa conversación planeada. La noche que iba a celebrar con Marcus, la noche en que un anillo de diamantes que diseñé se convirtió en el más vendido de nuestra empresa en el trimestre, él fue quien me confesó primero. Su secretaria, Melanie, estaba embarazada de su hijo y ya tenía 7 meses de gestación. Conté los días. Había ocurrido poco después de nuestra pelea sobre tener hijos, también cuando Marcus empezó a distanciarse en nuestro matrimonio. Todo tenía una huella clara. Claire, lo siento mucho, estaba realmente borracho y confundido esa noche. Te juro que fue solo una vez. Después de eso, ella y yo nunca volvimos a viajar solos. Al oírlo, mi brazo comenzó a temblar, la copa que sostenía finalmente se me resbaló, estrellándose contra el suelo. En ese instante, respirar se me hizo difícil, mi garganta se sentía como si alguien la apretara. 7 meses, eso significaba que solo faltaban 2 o 3 meses para que naciera. Como empleada de su empresa, era imposible que Marcus se hubiera enterado recién. Así que ese hijo había sido permitido hasta ahora con su aprobación tácita. Claire, Melanie fue al hospital el mes pasado para un aborto médico. Ambos queríamos enmendar este error, pero no resultó y su cuerpo sigue muy débil por eso. Las palabras de Marcus sonaban sinceras, sus ojos suplicaban. Parecía realmente querer mi perdón. Pero, ¿acaso creía que yo tenía tan poca dignidad como para tolerar un hijo de otra mujer dentro de mi matrimonio? Un aborto fallido, se atrevía a inventar una mentira tan endeble. Marcus solo quería mostrar que había hecho todo lo posible por rectificar su engaño, pero que ese hijo era tan resistente, que había sobrevivido hasta ahora, y que él no podía hacer nada al respecto. Abrumada con demasiada información de golpe, mis emociones empezaron a fluctuar, pero aún así traté de mantener la calma. Entonces, Marcus, ¿qué planeas hacer? Al ver que mi reacción no era demasiado extrema, Marcus pensó que podía entender su transgresión. Reflexionó un momento y luego, con alegría, tomó mi mano y respondió: después de que ella dé a luz, podemos criar al niño, luego le daremos una suma de dinero y la haremos irse de la ciudad para siempre. De esa manera, tú tampoco tendrás que sufrir. ¿Qué opinas? Al escuchar esto, mis uñas se clavaron en mis palmas, apenas conteniéndome de soltar una carcajada. Pero al final, mis ojos se enrojecieron con lágrimas contenidas. Así que lo sabías todo, Marcus. Sabías que he estado ansiosa todos estos años porque no podía quedar embarazada, sabías que sufrí mucho por ello. Así que cuando me acusaste de ser egoísta respecto a tener hijos, fue solo un argumento vacío para encubrir tus propios pensamientos retorcidos. Qué ridículo, Marcus, ¿cómo llegaste a ser así, paso a paso, o acaso nunca te vi realmente como eres? Marcus y yo llevábamos 8 años juntos, nos conocimos y nos enamoramos en la universidad. Él era el presidente del consejo estudiantil, y yo era la jefa del departamento de etiqueta. Cuando nos conocimos, era tímido, cuando nos enamoramos, era sincero. Nunca falló como pareja ni un solo momento, me valoró durante 8 años como si fuera un tesoro. Nuestros amigos me envidiaban por tener a alguien así. Incluso mi padre, un duro policía, lo elogiaba. Todos decían que éramos la pareja perfecta, un hombre talentoso y una mujer hermosa, una historia de amor ejemplar. Yo también llegué a creer firmemente que si había personas destinadas a estar juntas, entonces la persona con la que yo, Claire Evans, había nacido para estar, era Marcus Zorn. Pero en este momento, el hombre frente a mí esperaba que aceptara al hijo que tuvo en su aventura, e incluso lo decía con un aire hipócrita, como si fuera para salvarme de sufrir. Marcus, cuando usas una máscara demasiado tiempo, al quitártela se te desgarrará la piel. Mira tu rostro irreconocible ahora, es verdaderamente repugnante. Por supuesto, no tenía intención alguna de aceptar la propuesta de Marcus. Debía haberle prometido algo a Melanie para convencerla de tener el bebé, probablemente una condición como: me divorciaré de mi esposa una vez que nazca el niño. Así que su sugerencia de que criáramos al bebé juntos era solo una manera de apaciguarme, pensó que así evitaría que guardara rencor contra Melanie y me convirtiera en una amenaza. Marcus, realmente lo habías planeado todo por este niño. Incluso ahora, querías usar excusas como haber estado borracho, un embarazo accidental y un aborto fallido para salvar tu imagen. ¡Qué esfuerzo tan calculado!
No respondí directamente a la pregunta de Marcus, simplemente me sequé las lágrimas lentamente y le dije con voz suave, debes compensar bien a Melanie después de esto. Al verme tan amable y generosa, el rostro de Marcus finalmente mostró una sonrisa. Se acercó y me abrazó. Claire, no le des tantas vueltas. Ese niño será nuestro hijo. Gracias por apoyar mi decisión. En sus brazos, mis ojos se fueron oscureciendo poco a poco. Unos días después, agendé en secreto un chequeo físico completo para mí. Una semana más tarde, llegaron los resultados, todos mis indicadores eran excelentes, no había señales de infertilidad ni de dificultades para concebir. Con los resultados en la mano, sentí como si se me quitara un gran peso de encima. Esto básicamente confirmaba que el niño en el vientre de Melanie probablemente no era de Marcus. Un resultado que no habíamos logrado en 5 años, ellos lo consiguieron al primer intento. ¿Qué eran? ¿Polos opuestos largamente perdidos que al encontrarse producían un milagro? Pensando en retrospectiva, su reacción anormal cuando le pedí que se hiciera pruebas primero y su insistencia en que nada podía estar mal con él, parecían más bien una conciencia culpable. Marcus, ya que deseas tanto un hijo, tanto que fuiste capaz de traicionar nuestro matrimonio y desafiar la moral, entonces, por supuesto, te concederé tu deseo. Tendrás lo que quieres. Melanie me buscó cuando estaba en la cafetería, justo debajo de su casa, organizando la notarización de nuestros bienes conyugales. Después de la confesión de Marcus, había tenido una conversación con él. Le dije que, aunque estaba dispuesta a considerar su propuesta, aún me resultaba muy difícil aceptar su infidelidad y que no podía superarlo. Al ver mi actitud vulnerable y complaciente, Marcus se sintió culpable. Confesó con los ojos enrojecidos, Claire, realmente estuve equivocado. Mientras puedas perdonarme, haré lo que sea para compensarte. Entonces le dije que ahora me sentía muy insegura, pero que, como lo amaba de verdad, estaba dispuesta a confiar en él una vez más. Al escuchar esto, Marcus juró que nunca más me decepcionaría. Asentí y, como si de repente se me ocurriera una idea, propuse, Marcus, si de verdad quieres que me sienta tranquila y un poco mejor, ¿puedes hacer que nuestros bienes fijos en común queden legalmente notarizados a mi nombre? Al oírlo, Marcus dudó un poco, pero no le di tiempo para pensar. Insistí, Marcus, quiero seguir nuestra vida juntos, por eso solo sugiero la notarización, para darme un poco de paz. Si no quisiera estar contigo, ya hubiera pedido el divorcio. Son 8 años de nuestras vidas, no puedo soltarlos así. Trataré a este niño como si fuera mío y estoy dispuesta a darte otra oportunidad. Mientras hablaba con emoción, las lágrimas me corrían por el rostro y mi voz se quebraba con sinceridad. Marcus, que había mostrado un poco de duda, guardó silencio un momento y finalmente me creyó. Su compañera fiel y leal de 8 años no podía causarle problemas, estaba seguro de que todo seguiría bajo su control. Marcus, eres tan arrogante. La semana siguiente, transfirió todos los bienes fijos que habíamos adquirido tras el matrimonio a mi nombre y los hizo notarizar. Marcus estaba dispuesto a hacerlo no solo por culpa, sino también para mantenerme tranquila. Melanie aún no había dado a luz, si yo descubría demasiado pronto que me iban a echar, probablemente temían que hiciera algo extremo. Y ahora, al ver a Melanie sentada frente a mí, me tomé mi tiempo para guardar los documentos, dejándolos en un lugar bien visible sobre la mesa. Melanie se acomodó al otro lado, a punto de hablar, cuando sus ojos se clavaron en los papeles de la notarización de los bienes, su rostro se tiñó de ira. Marcus te dio todas las casas. Sonreí con calma y respondí, es solo una compensación de su parte hacia mí, ¿qué querías decirme? Melanie guardó silencio, no contestó de inmediato. Su mano derecha, cargada de joyas, acariciaba una y otra vez su vientre redondo, mientras sus ojos se movían hacia mí, como midiendo mi reacción. Pero al ver mi serenidad, bajó la mirada con decepción. Hermana, vine hoy a disculparme contigo. Estoy de 7 meses de embarazo del hijo de Marcus. Su tono era tímido, pero sus dedos seguían acariciando su vientre con aire provocador. Asentí levemente, tomé mi café y contesté tranquila, él ya me lo contó. Como ya tienes 7 meses, deberías enfocarte en tu salud. Si es un hijo de la familia Thorne, estoy segura de que los padres de Marcus lo recibirán con los brazos abiertos. Deliberadamente subrayé, un hijo de la familia Thorne. Luego levanté la vista para observar la reacción de Melanie. Se puso nerviosa un instante, sus dedos apretaron la taza, pero rápidamente recuperó la calma. Como pensaba, ese niño tal vez no era de Marcus.
¿De qué hablas, hermana? Por supuesto que es el hijo de Marcus. Dejé la taza y asentí. Su tono era firme y su expresión había vuelto a la tranquilidad, pero de todas formas, Melanie probablemente jamás imaginó que, después de tanto tiempo con Marcus, el hijo que había concebido no debía ser suyo. Resultó que él simplemente no podía cumplir con esa tarea. Poco después de ese encuentro, supe por mi amiga Nina algo que había estado investigando para mí. Ella trabajaba en la sede de Elysian Corp, y Marcus era el CEO de una filial llamada Elysian Strife. Aunque no estaban en la misma empresa, para ella era relativamente sencillo preguntar por asuntos triviales de una subsidiaria. Me contó que llevaba días indagando en el departamento administrativo de Elysian Strife y finalmente descubrió que, 8 meses atrás, Melanie tenía novio. Ese novio incluso la recogía varias veces en la oficina, pero por alguna razón terminaron rompiendo. Poco después de la ruptura, Melanie renunció por motivos personales. Se rumoraba que había sido porque estaba embarazada, y todos asumieron que el hijo era de su exnovio. Nina me miró desconcertada. Claire, ¿por qué estás averiguando esto? Su expresión reflejaba preocupación, pero estoy segura de que una mujer inteligente como ella podía adivinar por qué una esposa comenzaría a investigar al exnovio de la secretaria embarazada de su marido. Al ver mi rostro sombrío, suspiró. Claire, si necesitas ayuda, debes decírmelo. Haré lo que pueda. Su promesa firme me hizo reaccionar. Tras una traición como la que vivía, me había vuelto algo indiferente a la bondad humana, pero aún así me conmovió su amistad. Gracias, Nina. Estoy enfrentando algunos problemas, y de verdad necesito tu ayuda ahora. Ella puso suavemente su mano sobre la mía y dijo en voz baja, ¿qué necesitas? Haré todo lo posible. Miré el anillo de bodas en mi dedo, mis ojos se oscurecieron. ¿Puedes ayudarme a encontrar información sobre el exnovio de Melanie? Nina aceptó sin dudar. Para alguien con sus contactos, encontrar a alguien en la ciudad no sería complicado. Esa mañana, después de una reunión sobre el desarrollo de la nueva colección, me sentí mal y pedí permiso para regresar a casa. Al salir del ascensor, escuché gritos provenientes de mi apartamento. Me detuve con la mano sobre el teclado de la cerradura. ¿De verdad pusiste todas las casas a nombre de Claire? ¿Qué me quedará a mí cuando me case contigo? Era el chillido histérico de Melanie. Marcus guardaba silencio. Una sonrisa se dibujó en mis labios. La información que le dejé ver a Melanie había dado efecto. Obviamente, tendría un problema con la notarización de los bienes. Melanie, son solo unas casas, tengo otros activos, ¿estás conmigo solo por dinero? Al terminar, se oyó el estruendo de una vajilla rota. Melanie soltó una carcajada sarcástica. ¿Qué otra cosa? Llevo 10 meses cargando este bebé y no obtengo nada, mientras esa mujer se queda con más de una docena de tus propiedades sin mover un dedo. ¿Crees que soy una tonta? Me tapé la boca para no reír en voz alta. Yo pensaba que Melanie era más astuta, pero resultó ser impaciente, incluso temeraria. Podía haber negociado con calma, pero con esa actitud solo se ponía en riesgo. La discusión siguió, sus gritos se hicieron más fuertes. Voy a abortar ahora mismo, haré que muera sin un heredero. Alcé las cejas, sorprendida. Esa frase tocaría sin duda el nervio más sensible de Marcus, porque su deseo de tener un hijo era mucho más intenso de lo que mostraba. Y como era de esperar, sonó una bofetada seca, seguida de un forcejeo y el estruendo de una estantería cayendo. Melanie dejó de llorar. Basta, Melanie. Si te atreves a abortar este niño, haré que tu familia entera lo pague. La voz de Marcus era helada. Casi podía imaginar cómo sus ojos, usualmente amables, ahora se veían oscuros y amenazantes. Melanie no se atrevió a decir más, sabía que Marcus era capaz de cumplir su amenaza. Desde ese día, la actitud de Marcus hacia mí cambió sutilmente. Empezó a llegar puntual a casa, evitaba viajes de negocios innecesarios, e incluso volvió a comprarme regalos en las festividades. Yo fingí complacerme, pero en mi interior sabía la verdad. Originalmente, pensaba divorciarse de mí cuando naciera el bebé y casarse con la joven y bella Melanie. Pero con la conducta inestable de ella y mi aparente docilidad, Marcus había reconsiderado. Su cambio de actitud significaba que de verdad planeaba quedarse con el niño y luego deshacerse de Melanie con dinero. Pero eso no era suficiente. Porque aunque ese resultado me favorecía, no era el que yo quería. Cuando la fecha de parto de Melanie se acercó, empecé a alentar a Marcus a visitarla con más frecuencia.
No era que hubiera aceptado al hijo con generosidad, quería que Marcus se involucrara más con ese niño, para que su decepción fuera mucho mayor cuando todo se derrumbara. Sin embargo, me sorprendió que no quisiera verla, señal de que su fastidio hacia ella ya había llegado demasiado lejos. Cariño, el hijo de Melanie es nuestro hijo. Si yo la visito, a ella no le gustará, nuestra relación es incómoda. Tienes que ser tú quien dé el paso. Ve y cuídalos más, piénsalo como crear un vínculo desde ahora. Tras escuchar mi consejo, su ceño fruncido por fin se relajó. Asintió suavemente y me abrazó, frotando su barbilla con afecto sobre mi frente. Después de todos estos años, sigues siendo tan comprensiva. Si tan solo pudiéramos tener un hijo verdaderamente nuestro, sería maravilloso. Su voz rebosaba lamento, como si fuera un sentimiento genuino. Pero mientras lo oía, mi rostro, oculto en su hombro, se endurecía poco a poco. Marcus, debería agradecerle a Dios por haberme dado la oportunidad de verte como realmente eres. Si alguna vez tuviera un hijo contigo, sería la mancha más grande de mi vida. En la semana 39 de embarazo, Melanie dio a luz a un niño. Dentro de la habitación del hospital, las risas felices de los padres de Marcus ahogaban el llanto del bebé y llegaban hasta mí, que estaba afuera de la puerta. Me recosté contra la pared con expresión serena. Debí haber sabido hace tiempo que sus padres ya estaban al tanto de la existencia de ese hijo, seguramente habían estado confabulados con Marcus y Melanie desde el principio. Pero, ¿y qué? De pronto recordé el día de mi boda, cuando me arrodillé frente a ellos para servirles té y los llamé mamá y papá. En aquel entonces, los ojos de su madre se llenaron de lágrimas y su voz se quebró de emoción. Mis amigas murmuraban con envidia, es la primera vez que veo llorar a una suegra cuando su nuera la llama mamá. Después de la boda, ella solía llevarme a reuniones de la alta sociedad, siempre orgullosa de presentarme, esta es mi Claire, tan filial y sensata, y además la diseñadora principal de Radiant Jewels. Casarse con Claire es realmente la fortuna de mi hijo. En aquel tiempo todos, incluyéndome a mí, creíamos que yo, Claire Evans, tenía un matrimonio casi perfecto, un esposo ejemplar y unos suegros amables y cariñosos. Pero comparado con este momento, qué irónico resultaba todo. Mis pensamientos regresaron al presente. Toqué la puerta y entré, dejando sobre la mesa la sopa que había preparado. Justo cuando iba a darme la vuelta para marcharme, Melanie me llamó. Al verme detenerme, se giró hacia los padres de Marcus y, fingiendo docilidad, dijo, «Mamá, papá, ¿podrían salir un momento? Quiero hablar unas palabras con Claire». Dudaron un instante, pero finalmente asintieron. Sus ojos mostraban incomodidad y preocupación. Lo entendí de inmediato, temían que algo pasara si nos dejaban solas en la habitación. Al pensar en eso, un sabor amargo me llenó el pecho, la fría realidad de las relaciones humanas, qué lección tan dura. Cuando la puerta se cerró, la mirada dócil de Melanie se volvió filosa al instante. «Claire, al final perdiste. Mamá y papá acaban de decirme que Marcus ya está listo para divorciarse, ¿de verdad creías que él criaría a este bebé como tuyo? Eso solo era una excusa para calmarte. Ahora que el bebé nació, ya no sirves para nada. Disfruta tus últimos días como la señora Thorne». Su tono era el de una vencedora dándome la sentencia final. Pero sus provocaciones apenas me inmutaron. Serví con calma la sopa en un tazón, el termo era de buena calidad, aún salía vapor. Alcé la vista hacia Melanie. Su rostro estaba demacrado, su piel opaca, el parto la había envejecido de golpe. Era 3 años menor que yo, pero ahora parecía lo contrario, incluso mayor. No respondí, solo desvié la mirada hacia el bebé moreno que tenía en brazos. Marcus siempre había sido de piel clara, y de las pocas veces que vi a Melanie antes del parto, también era blanca. Ese bebé, un poco más oscuro, podría pasar por africano. Al ver esto, arqueé una ceja y la provoqué deliberadamente. «Ah, sí, Melanie. Espero que no estés presumiendo en vano. Ven a alardearme cuando de verdad te cases en la familia Thorne. De lo contrario, todo lo que haces solo está allanando el camino para mí». Mis palabras parecieron tocarle un nervio. Sus ojos se llenaron de odio. En su rabia, su expresión reveló maldad. Sentí un mal presentimiento. Y tenía razón, vi cómo su mano se dirigía al brazo del bebé, con solo 2 dedos le pellizcó la tierna piel hasta dejarla roja e hinchada. Casi al mismo tiempo, el llanto del bebé llenó la habitación. Los padres de Marcus entraron de golpe, alarmados.
Antes de que pudiera articular palabra, Melanie ya estaba fingiendo ser la víctima. Mamá, papá, deben defenderme a mí y al bebé. Claire dijo que quería ver al niño y, cuando no miraba, lo pellizcó fuerte. Miren, está todo hinchado. La pareja mayor me apartó enseguida y fue a revisar el brazo del bebé. Tras confirmar las palabras de Melanie, la madre de Marcus me miró con severidad. Sus ojos ya no tenían el cariño de antes, solo resentimiento y disgusto. Negué suavemente con la cabeza, dando a entender que no lo había hecho, aunque sabía que no me creerían. Para ellos era más fácil confiar en el instinto de una madre que en su nuera de tantos años. Cuando el bebé dejó de llorar, la madre de Marcus se me acercó. No usó palabras hirientes, tras serenarse, habló con tono serio. Claire, sabes que no has podido tener hijos en todos estos años. Aunque te apreciamos como nuera, enfrentamos mucha presión. Ahora que Melanie le ha dado un hijo a Marcus, estábamos pensando en darte alguna compensación. Incluso después del divorcio, seguirás siendo parte de la familia. Al escuchar esto, mi corazón, que estaba tenso, finalmente se relajó. No pude evitar soltar una risa suave. Su nieto acababa de nacer y ya me estaba planteando el divorcio en la cara. ¡Qué familia tan hipócrita y fría! No respondí a sus supuestas palabras de consuelo. Solo tomé el tazón de sopa que había servido y lo bebí de un trago. Mamá, esta sopa de pescado me la enseñaste a hacer hace 4 años. Siempre te respeté y te quise, pero esta será la última vez que te llame mamá. En cuanto a lo de seguir siendo familia, no hace falta. Adiós. Una semana después, Marcus apareció con los papeles de divorcio, antes incluso de lo que yo esperaba. Mi intención al provocar a Melanie en el hospital había sido que ella lo presionara para que presentara el divorcio lo antes posible, porque tenía que lograr un acuerdo mientras Marcus aún se sintiera culpable, para así maximizar mis activos. De lo contrario, con lo hastiado que estaba de Melanie, temía que al final se quedara solo con el niño y se deshiciera de ella. Por suerte, Melanie y sus padres no me decepcionaron. Al mirarlo, yo sonreía como siempre, mientras él lucía demacrado y agotado. Sus ojos tras los lentes de montura dorada estaban oscuros, y su cabello, despeinado. Sostenía los papeles de divorcio, su mirada iba del documento a mí, con el rostro atormentado. Después de un largo silencio, finalmente habló. Claire, lo siento. Juro por Dios que no quiero divorciarme de ti, pero no tengo opción. Melanie me amenaza con el bebé, y mis padres se ponen de su lado, insistiéndome en que me divorcie. Así que no tengo más remedio. Lentamente empujó el acuerdo frente a mí. Bajé la vista a la sección de división de bienes. Tras la notarización, todos los bienes fijos adquiridos después del matrimonio estaban a mi nombre, lo cual no tenía discusión, 15 propiedades en distintos lugares y 7 autos. Respecto a los ahorros de Marcus y una parte de sus acciones, había escrito en el acuerdo una división 80/20, yo recibía el 80%, él el 20%. Eso me sorprendió. Había consultado a un abogado de divorcios, la parte culpable suele recibir menos, pero lo normal es un 10% o 20% menos, no tanto. Mi plan era buscar un abogado si Marcus ofrecía menos del 70%, pero esa proporción me ahorraba problemas. Justo cuando iba a firmar, Marcus me sujetó la mano. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, su voz rota. Claire, durante este tiempo he estado equivocado. Pensé que todo saldría según lo planeado, pero Melanie me amenaza a diario. Dice que si no me divorcio, se lanzará con el bebé desde un edificio. No sé qué hacer. No te preocupes por la compensación económica, la transferiré de inmediato a tu cuenta. Y en el futuro, si no tienes hijos, puedes tratar a nuestro pequeño como si fuera tuyo. Retiré con frialdad mi mano de la suya, una oleada de repulsión me recorrió. No quería seguir fingiendo. No, gracias, señor Sohn. De ahora en adelante, cuídese usted mismo. Tomé el acuerdo y me fui. Marcus no sabía que si algún día quisiera tener hijos, serían míos propios. En cuanto a él, probablemente ya no tendría esa posibilidad. En las 2 semanas siguientes, vendí las acciones de Elysian Straif que Marcus me había cedido a un precio altísimo. Gané una gran suma con esa transacción. Justo cuando sonreía al ver el saldo en mi cuenta, Kevin me contactó. Kevin, el exnovio de Melanie. De hecho, Nina ya lo había localizado la misma semana en que Melanie dio a luz, pero yo no fui a verlo de inmediato. Le dije a Nina que lo encontraría después de que finalizara mi divorcio.
Ahora que ya había vendido las acciones, era el momento perfecto. Cuando me reuní con Kevin, no di rodeos. Lo observé, su piel era morena, su aspecto sencillo, casi rústico, como si viniera del campo. Muy diferente de lo que había imaginado. Me senté frente a él y saqué una foto de mi bolso, Melanie con el bebé en brazos, rodeada por la familia Thorne. Al verla, Kevin apenas reaccionó. Reconoció a Melanie, pero solo dijo con frialdad, «Ya terminamos». «Eso no tiene nada que ver conmigo». Suspiré, frustrada, pero me contuve y lo guié con paciencia. Según las fechas, Melanie quedó embarazada en agosto del año pasado. ¿Estás seguro de que ya habían terminado entonces? Mejor dicho, ¿estás seguro de que no tuvieron relaciones en ese tiempo? Al escucharme, Kevin frunció el ceño, parecía recordar algo y, de pronto, reaccionó. ¿Quieres decir que ese niño podría ser mío? Asentí. Tras mi confirmación, se quedó petrificado, mirando la foto una y otra vez. Luego, como si algo se le encendiera, sacó su celular. Buscó entre sus registros y me mostró varias confirmaciones de reservas de hotel, la mayoría del verano pasado, entre julio y septiembre. Las fechas coincidían con los viajes de negocios de Marcus y Melanie. Así que, mientras estaba de viaje con Marcus, también veía a Kevin en la ciudad. Una doble vida muy ocupada. Tomé capturas de todo. Luego lo miré y negocié. Puedo decirte la verdad, pero debes prometer que no revelarás mi participación. Kevin asintió, sí. Entonces lo solté con total seguridad, ese niño es 100% tuyo. El hombre de esa foto y yo estuvimos casados, pero él tiene problemas de fertilidad. Jamás pudo haber dejado embarazada a Melanie. No estaba 100% segura, pero lo afirmé con convicción para avivar su enojo. Apenas terminé de hablar, Kevin golpeó la mesa con el puño. Su aire sencillo desapareció, en su lugar apareció una expresión feroz. ¿Dónde están? Su voz rebosaba furia contenida. Había oído que en los pueblos la descendencia era algo sagrado. Al ver la rabia asesina en sus ojos y cómo se le iluminó la mirada cuando mencioné que era un niño, lo confirmé. Le di la dirección del centro de reposo donde estaba Melanie y también la de la empresa de Marcus. Kevin tomó los papeles, y aunque casi se lo devoraba el enojo, aún me dio las gracias antes de irse. Después de todo, si yo no le decía nada, nunca habría sabido que tenía un hijo biológico que Melanie estaba usando para enriquecerse. La siguiente vez que supe de ellos fue en las noticias locales. El titular decía, hombre provoca disturbios en centro de reposo. El hijo del CEO de Elysian Straif con su secretaria no es suyo. Escándalo extramarital del CEO. Abrí el artículo y vi a Kevin con una pancarta protestando frente al edificio de Elysian Straif y al centro de reposo. El cartel decía, el CEO Marcus Thorne y mi exnovia Melanie, devuélvanme a mi hijo. No pude evitar soltar una carcajada. Bajé a los comentarios, ya había miles. La mayoría pedía lo mismo, hagan una prueba de paternidad. Otros decían, ese bebé es tan moreno que no se parece en nada al CEO, no hace falta prueba, seguro es del ex. También hubo quien señaló, Marcus Thorne se divorció de su exesposa en julio, pero el bebé ya había nacido. La aventura es obvia. Y uno más, este CEO me suena, creo que lo vi en una clínica de urología. Ahí me detuve. ¿Clínica de urología? Si era cierto, significaba que Marcus siempre supo de sus problemas de fertilidad y, aun así, cometió todas esas bajezas. La noticia se esparció como fuego y pronto se volvió tendencia número 1 en la ciudad. En una noche, las acciones de Elysian Straif se desplomaron. Viendo el dinero que había ganado al venderlas antes, no pude dejar de sentir un placer secreto. Esa era la razón por la que no contacté a Kevin antes del divorcio. De haberlo hecho, habría provocado un escándalo inmediato y, si me hubiera divorciado después, solo me quedaban unas acciones desvalorizadas. Vender primero, luego soltar la bomba, era la jugada perfecta. Tras un día y una noche de furor, el tema empezó a enfriarse. Entonces Nina me trajo el último chisme. ¿Sabías, Claire? Ese niño de verdad no es de Marcus. Lo de ayer fue un escándalo tan grande que un montón de gente fue al centro de reposo a mirar. Marcus se volvió loco, exigió una prueba de paternidad. Dicen que la secretaria casi se tiró por la ventana para evitarla. Cuando salió el resultado, la cara de la familia Thorne se puso verde. Nina abrió su celular y me mostró un grupo de chismes de la ciudad. Había decenas de videos. En uno de 20 minutos,
Melanie aparecía despeinada, con bata de paciente, arrodillada, sujetando la ropa de Marcus y suplicando que no hicieran la prueba. Frente a todos, él la apartó de una patada, incluso le dio varias pisadas en el vientre. Sus ojos inyectados de sangre mientras le gritaba insultos, y sus padres al lado, llorando en silencio. 5 minutos después, Melanie corrió hacia la ventana como una loca, lista para saltar desde el 8º piso. Lograron detenerla, pero seguía gritando: «Eres un inútil, por eso tú y Claire no tuvieron un hijo en 5 años. Me culpas de engañarte, pero no admites que eres tú el que no sirve, incapaz. Ninguna mujer podría quedar embarazada contigo. Marcus Thorne morirá sin heredero». Nina se rió con ganas. Y hay otro video más abajo, donde Marcus recibe el resultado. Está con el informe en la mano, el rostro sombrío. Luego lo hace trizas y golpea la pared hasta sangrar. Melanie, tirada en el suelo, parecía una mujer de 40 o 50 años, aunque apenas pasaba de los 20. La piel amarillenta, el rostro caído, los ojos vacíos. Miraba hacia la ventana sin ver nada, como si el mundo ya no existiera. Nina concluyó burlona: «Así que Marcus quedó cornudo y con la reputación hecha polvo, y Melanie perdió su sueño de casarse con un rico. Un doble fracaso. ¡Qué espectáculo!». Por supuesto, yo disfrutaba de todo eso. En apenas medio año, pasé de ser la engañada y descartada por los Thorne a quedarme con la mayoría de sus bienes, además de librarme de un marido inútil e infiel. Al pensarlo, abracé a Nina sonriendo. «Vamos», invito yo. «Viajemos al norte de Europa para celebrar. Después de todo, ahora tengo dinero de sobra para varias vidas». Cuando Nina y yo regresamos del viaje al extranjero, ya era la segunda primavera en la ciudad. Los días intensos recorriendo el norte de Europa finalmente me habían permitido relajar toda la tensión acumulada en los últimos 6 meses. Al mirar atrás, enfrentando sola las intrigas de la familia Thorne y de Melanie, un solo paso en falso habría bastado para hundirme en un pantano. Por suerte, logré salir adelante. Sin embargo, durante los 5 meses que estuve fuera, pasaron muchas cosas en la ciudad. Marcus fue despedido por la sede de Elysian Corp debido al escándalo extramarital y por manejar mal sus asuntos personales. Además, fue incluido en la lista negra de la industria. Con su carrera destruida, Marcus descargó toda su furia sobre Melanie. Los vecinos de la familia Thorne decían que a menudo la veían salir a comprar con moretones y que, por las noches, podían escucharse los gritos de Marcus maltratándola. Durante mi viaje, recibí una llamada de su madre, llorando por teléfono. Me suplicaba que los ayudara con algo de dinero. Decía que Marcus no soportaba el golpe, que vagaba sin rumbo todo el día, que recientemente le habían diagnosticado una enfermedad grave y que Melanie había sido internada en un hospital psiquiátrico por un colapso nervioso. Ahora ambos necesitaban dinero para tratamientos, pero la familia Thorne estaba en la ruina y no podían costearlo. Al escuchar sus ruegos, no dije gran cosa, apenas unas respuestas vagas antes de colgar. Para ser honesta, ya no sentía ninguna lástima. Más allá de la satisfacción de ver que recibían lo que merecían, lo que me provocaba era diversión. El destino de Marcus y Melanie era el resultado de sus propios actos. A partir de ese momento, su miseria no tenía nada que ver conmigo. Yo solo me concentraría en mí misma. En los días siguientes, enfoqué toda mi energía en diseñar la nueva colección trimestral, un anillo para mujeres solteras con un tema celestial. Durante mi matrimonio, mis diseños se habían centrado en anillos de compromiso y de boda. Ahora, tras el divorcio, mi mercado objetivo había cambiado y este cambio de identidad me inspiraba aún más. Quería animar a mujeres como yo, que habían sufrido en sus matrimonios o relaciones, a dar el paso con valentía y elegir la soltería. Sin embargo, no fue fácil conseguir que aprobaran el tema. En la reunión, alguien preguntó: «Un anillo para mujeres solteras es una buena idea, pero ¿por qué un tema celestial? Las estrellas siempre se relacionan con la luna, y eso no refleja tanto la independencia femenina». Estuve a punto de quedarme sin respuesta, hasta que recordé el cielo estrellado que había contemplado en mi viaje al norte de Europa. En realidad, la mayoría de las estrellas son soles, entidades independientes capaces de brillar por sí mismas. No existen solo para acompañar a la luna. Igual que nosotras, somos individuos completos, no necesitamos definirnos por otros. Mis palabras convencieron a todos. Así, el anillo con el tema de las estrellas fue aprobado con entusiasmo. El día del lanzamiento, el producto causó un gran revuelo.
Las redes se llenaron de comentarios. Las estrellas no existen para acompañar a nadie, brillan por sí mismas. Igual que nosotras, no necesitamos depender de nadie para ser completas. Ver esas frases compartidas miles de veces me hizo sonreír. En ese instante supe que, después de todas las tormentas, había encontrado una nueva versión de mí misma. El pasado con Marcus y Melanie ya no me encadenaba. Ahora era libre, independiente, y mi luz, como la de las estrellas, brillaba por cuenta propia.